Muy buenos días a todas y a todos. Ya estamos aquí otra vez con todas y con todos vosotros. Vamos a seguir en este ciclo de seminarios online para la reactivación del sector turístico a través de la formación en la provincia de Valladolid. Ciclo de seminarios organizados por el Patronato de Turismo de la propia Diputación. Y vamos a hablar del mapa de experiencia de un cliente en turismo, del cliente en turismo. Sin más, yo creo que es el momento de empezar, que para eso estamos aquí, para hablar en este caso con Jimmy Pons, experto en innovación turística, Innovation Maker and Mindfulness Life Activist. Jimmy, buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí y un placer, Carlos. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros, compartir tu tiempo y sobre todo hablarnos de estos mapas de experiencia de cliente en turismo, que seguro que hay mucho que rascar y muchas interconexiones entre lo que es un mapa de turismo y otras cosas que pueden estar pasando, ¿verdad, Jimmy? Al final, la experiencia es una palabra que se está usando mucho, ¿no? No vendemos camas, vendemos experiencias. Pero eso que es una frase muy manida hay que llevarla a la realidad, ¿no? Y de eso Así, hablaremos hoy. Así que, fenomenal. bueno, Al ataque. bienvenidos todas y todos. Eh, Vamos a hablar de cómo diseñar esas experiencias, pero sobre todo cómo conectan con el cliente. Pero antes de esto, cuando Carlos me propuso hacer el taller, claro, ahora hay una fiebre, ¿no? Vendemos, ya no vendemos camas, vendemos experiencias. Y, y a mí es que siempre me gusta darle una capa de innovación. Por eso cuando Carlos me ha presentado, he dicho Innovation Maker, ¿no? Y yo soy un hacedor de innovación. Entonces, todo lo que hago, sobre todo en el entorno profesional, intento ponerle una capa de innovación. Entonces, cuando estaba pensando en esta presentación, dije, oye, ¿por qué no repensamos lo que se conoce hoy como experiencia de cliente, ¿no? ¿Por qué no realmente vamos un poquito más allá? Porque la experiencia cliente lleva más de 20 años entre nosotros y ya llegamos un poco tarde si ahora nos da por trabajar eso, ¿no? No tarde que no lo podamos hacer, pero sí que hay muchas empresas y la innovación y la experiencia cliente es el nuevo marketing. ¿Y qué quiero Jimmy, decir con perdona, eso? te Pues interrumpo un segundo. sí, Discúlpame, es que no vemos la presentación. Se ha puesto en ¿no? negro la pantalla. No. Mira, ahora sí, perfecto. Ahora, Ahora, genial. mira. Ahora sí. Gracias, perdona. Entonces, nada, es que esto de la tecnología es lo que tiene, ¿eh? Como uno no lo ve. Entonces, como os decía, para mí es muy importante que la experiencia cliente no solo diseñar la experiencia cliente, hay que pensar que esa experiencia cliente para mí es el nuevo marketing. Los clientes son es tu nuevo equipo de marketing. Y dirás, Jimmy, ¿qué estás diciendo? ¿Qué te han puesto esta mañana en el café? Pero en un entorno donde los clientes tienen la capacidad de opinar, si tú creas una buena experiencia, los clientes hablarán bien de ti y se convierten en un altavoz, se convierten en tu equipo de marketing. Por lo tanto, es muy importante trabajar la experiencia de cliente desde ese punto de vista, como el nuevo marketing y incorporando esa capa de innovación. Por lo tanto, cuando hablamos de innovación, a mí me gusta siempre reflexionar un poquito. ¿Qué es la innovación? Y para mí tiene 5 pilares. El más importante son las personas, y aquí hablaríamos del cliente interno y el cliente externo. Hoy en día pensar que nuestros productos turísticos no incorporen por sistema una capa de sostenibilidad, yo siempre creo que no es hablar de turismo sostenible, sino de la sostenibilidad del turismo como negocio, como estilo de vida, como manera de ganarnos la vida, todo basado en la tecnología útil y realista. Es decir, no hay que ser tecnológico por serlo y ser el más tecnológico, sino que
tecnología sea una herramienta que nos ayude a mejorar esa sostenibilidad y a, de alguna manera, dar una mejor experiencia al cliente. Pero si la tecnología tiene que servir o al final sirve para amargar al empleado porque la tecnología pues, no funciona o no se le ha explicado bien o todo eso y encima le complicamos la vida al cliente final, pues oye, mal vamos, ¿no? De hecho, leía esta mañana de un hotel que se llama el Hotel Gran Bilbao. Dice, hemos usado la tecnología que hiciera los procesos, los trabajos engorrosos, rollo, automatizables, que no aportan valor al cliente, y hemos dejado para los seres humanos los que aportan valor. Y para mí ese es el equilibrio entre la tecnología y lo que hacemos, ¿no? Todo eso bajo sistemas, bajo metodologías, bajo procesos que nos ayuden a sistematizar todo este proceso creativo de innovación, de experiencia cliente, pero sobre todo, como estamos en un entorno muy cambiante, si no tenemos un grado de adaptabilidad alto, será complicado que nos adaptemos a estas nuevas situaciones. Por lo tanto, primero, centrados en el cliente interno y externo, y eso tiene mucho que ver con las experiencias de cliente. Segundo, la sostenibilidad, pero todo tiene que ser sostenible. La tecnología como herramienta para que eso suceda, creando una nueva manera de gestionar nuestras empresas y que estas empresas, tanto la empresa como los que trabajamos en ella, tengamos esa capacidad de adaptabilidad lo más rápida posible. ¿Por qué? Porque hoy en día, hoy se llama COVID, mañana se llamará emergencia climática o se llamará una crisis económica galopante y vamos a tener constantemente retos que afrontar, los cuales no los podemos seguir enfrentando con mapas del siglo pasado. Necesitamos un sistema, nuevos mapas para explorar esos territorios de innovación, esos territorios digitales. Y he visto que va a estar Tirso Maldonado hablando de CRM, hablando de que es un crack. No os lo perdáis. Bueno, no os perdáis ninguno. David Mora también es un crack. Pero, vamos, el de CRM y email marketing es clave. Es clave para poder comunicar toda esa parte que hablaremos hoy. Por lo tanto, si hablamos de clientes, al final los clientes ¿qué son? Son personas, son seres humanos y el turismo es igual a sociedad. Por lo tanto, si el turismo es igual a sociedad y cada vez más vamos a una sociedad más deshumanizada, la tecnología está deshumanizando, cada vez estamos más confinados, no sabemos muy bien qué va a pasar en los próximos 6 meses y todo esto provoca un poco que la tecnología esté tomando el control. De hecho, si nos fijamos hoy en día, ya la carta del restaurante te la descargas desde un código QR. No puedes todos los procesos de check-in, oye, totalmente mecanizado, lo haces antes, ¿no? Solo hay que ver cómo viajamos en los aviones, ¿no? Te lo haces todo tú. Prácticamente no tendrías casi ni por qué interactuar con ningún ser humano, ¿no? Casi te lo haces todo tú. Por lo tanto, hay que empezar a pensar que eso va a provocar cambios en la sociedad y que del customer centric hay que pasar al human centric, siempre desde ese punto de vista de la innovación. Y cuando hablamos de innovación, de creatividad, hablamos de experiencia de cliente, al final y de transformación digital, por ejemplo, tú lo que tienes que pensar es, bueno, todo esto yo lo tengo incorporado en mi cultura de gestión. ¿Cómo gestiono yo mi empresa? ¿La gestiono al estilo del siglo XX o he tomado conciencia de que ya estamos en el siglo XXI, 20 años del siglo XXI
y tampoco he cambiado cosas. ¿O sigo haciendo lo mismo que hace 20 años? Porque si yo os dijera hoy, mirar, yo empecé en Internet en 1996 y me gusta ir a ese momento, ¿no? Ver cómo ha cambiado el mundo. Y si yo os preguntara ahora, oye, si pudiéramos volver al año 2000, cuando usábamos, bueno, el 99, cuando usábamos las pesetas, sabiendo lo que sabéis hoy de cómo ha evolucionado el mundo, sabiendo cómo la tecnología nos ha cambiado la vida, si pudiéramos volver al 1999 sabiendo lo que sabemos hoy, ¿cómo sería vuestra estrategia? A nivel de transformación digital, a nivel de creación de producto, a nivel de experiencias de cliente, pues probablemente sería muy diferente. Pues esto es lo que hay que entender. Lo que hay que entender es que esto no va de reaccionar. Esto va de, oye, paro, reflexiono, veo cómo el mundo está evolucionando y me adapto. Y para eso podríamos hablar, si vemos hacia dónde va el mundo, lo que está sucediendo, podríamos hablar de la necesidad de crear una cultura, en este caso human-centric. Ya no basta una cultura customer-centric, centrada en el cliente. ¿Por qué? Pues porque llevamos 20 años hablando de innovación, de calidad, pero la calidad el cliente ya la da por hecho. Y ahora la palabra es innovación, ahora la palabra es agilidad, ahora la palabra es, desde que yo tengo una idea, cuánto tardo en sacarla al mercado. Dicen que habrá o ya hay dos tipos de empresarios, los rápidos y los muertos. Yo les llamo los empresarios y los empresenials. Es decir, muchas veces hablo con gente a la que tengo un respeto enorme, pero me doy cuenta cuando dices, oye, ¿y tú cuántos años llevas en el sector turístico? Oh, yo llevo 30 años. Tengo 30 años de experiencia. Digo, pero, ostras, tu empresa no ha cambiado mucho. Prácticamente está haciendo lo mismo que hace 25, 30 años. Entonces, lo que él cree que tiene experiencia se ha convertido en antigüedad. No sé si podéis ver el matiz. Hoy en día no basta tener 30 años de antigüedad en un sector o en una empresa. 30 años de experiencia es otra cosa. Por lo tanto, hay que trabajar ecosistemas de innovación que incluyan, como veis, a mano derecha, voy a poner aquí el puntero, a mano derecha aquí al gerente, a los clientes internos y como veis aquí dentro de este apartado están los clientes externos también, los clientes normales. ¿Por qué? Pues porque hay que tenerlos cada vez más en cuenta. Por ejemplo, el concepto de co-creación es algo muy importante cada vez más, de tener en cuenta. Barceló, el último hotel que estuve diseñando, tuvo en cuenta a sus clientes. Lego, por ejemplo, para tener un equipo bueno de diseño, lo que ha hecho, o ya lo hice hace tiempo, fue crear la posibilidad de que tú, si te apasiona Lego y diseñas algo, pues tú lo puedes subir a una plataforma y desde ahí la gente vota y cuando consigues 10.000 votos, pues Lego se plantea el hecho de pasarlo a la fabricación y si no ha cambiado la cosa, hasta compartían contigo beneficios de las ventas. Eso es co-creación. Después tendríamos que buscar esa innovación con partners externos, con startups, pero también integrarlo con lo mejor de nuestra empresa. En las empresas siempre hay el típico que habla raro, que dice cosas que nadie entiende, que tiene una mentalidad innovadora, que es muy creativo. Ese que siempre decíamos, este que siempre dice chorradas, pues quizás hay que empezar a integrarlo dentro de ese ecosistema de innovación, ¿no? Trabajar con entidades público-privadas, no de su sector y sí de tu sector. A mí me da un poco de pena.
Yo no sé cuántas empresas habrá en Valladolid, en la Diputación de Valladolid, de turismo, pero vamos, yo creo que más de 29, que sois los que veo que estáis aquí. Este tipo de cursos forman parte de ese ecosistema de innovación. Todo el esfuerzo que se está haciendo a través de estos talleres para acercar nuevas herramientas, nuevas maneras, esto tendría que estar petado. Entonces, hay que trabajar más con esa cultura de la innovación que con la cultura de, bueno, ya cuando todo esto pase, el mundo se arreglará y volveremos a lo de antes. No es verdad, no volveremos a lo de antes, será muy diferente. No os puedo decir cómo será, pero será diferente. Y una gran parte será muy diferente. Otra, pues bueno, los seres humanos tenemos lo que es la memoria de pez de pecera, menos mal, y que una parte pues volverá a lo de antes, ¿no? Pero habrá un cambio y lo que tenemos que hacer es adaptarnos a ese cambio, ¿no? Por lo tanto, entendido esto, que tenemos que empezar a pensar no solo en los mapas de experiencia cliente, sino que tenemos que verlo como algo más global, como algo que integramos dentro de nuestra empresa, aunque seáis una pyme. Precisamente, cuanto más pequeño eres, más fácil es aplicar cambios. Las multinacionales, las empresas medianas y grandes, tienen muchos problemas para ser ágiles. ¿Cuál es el problema? Es que, bueno, sé que no tenéis tiempo, sé que todavía no tenéis todo el conocimiento, ya habéis dado un paso, esos 31 que estáis aquí, ya estáis dando el paso de decir, oye, voy a empezar a investigar ese cambio, voy a ver qué herramientas yo tengo para adaptarme y ahí cuando vemos todo eso, hay una pieza clave que muchas veces las empresas nos olvidamos y es, oye, y esa experiencia cliente yo la puedo diseñar y puede ser la caña de España y puede ser la leche con unas instalaciones increíbles, todo estupendo, pero ¿y el que va a ofrecer esa experiencia está motivado? ¿Lo tengo bien formado? Entonces, a ese empleado, cliente interno, para que el resultado de la experiencia de cliente, ese mapa de experiencia cliente que vayamos a dar, tenemos que también tenerlo motivado. Tenemos que trabajar el salario emocional. Hombre, yo he puesto felicidad en el trabajo. Es raro que la gente sea feliz, pero al menos que tenga un compromiso. Porque cuanto más a gusto está la gente, más responsable se hace, más productivo es y al final todo el mundo ganando y el cliente final se lleva una buena experiencia, ¿no? Y hay compañías que lo hacen y además lo dicen, es que ganamos más dinero. ¿Por qué? Pues porque es todo más fácil, el cliente se va más contento, dejan más propinas digitales, los comentarios son más positivos y esto se retroalimenta y nos ayudan a vender. Hay que fomentar un buen ambiente de trabajo. Mirar, esto era en uno de mis pasados proyectos. Estos eran camareras de piso de un hotel en Gran Canaria que cuando yo iba una semana al mes, que cada vez que iba ahí organizábamos algo y empezábamos poco a poco y al final se acababa apuntando un montón de gente y gente de recepción y ni nos costaba dinero porque cada uno pagaba lo suyo. Era solo crear un buen ambiente de trabajo fuera del trabajo, hacer que la gente viviera otras cosas, ¿no? O por ejemplo, Estrella Galicia, que Ignacio, que es el CEO, Ignacio Rivera, él habla de marcas con propósito y dice, el virus cambia cosas o hace que se aceleren cosas. Todo lo que está pasando es una aceleración de lo que ya se venía diciendo, se venía viendo, ¿no? Y él dice que las marcas no pueden sonar a hueco.
Dice, las compañías tienen que tener un compromiso, además de ganar dinero, que es muy importante, porque para eso tenemos una empresa, si no habríamos montado una ONG, pero tiene que tener ese propósito, ¿no? O esa, aquí Artiem, por ejemplo, ¿no? Que trabajan todo lo que es la parte de las personas, tienen, vamos, hacen muchísimas cosas, ¿no? Y eso hace que al final ganen más dinero. Por lo tanto, cuando hablamos de mapas de experiencia, si repensamos qué significa eso, lo tenemos que ver en dos ámbitos. El de cliente interno o trabajador y el del cliente externo, que es el cliente que nos compra los productos o disfruta de los productos. Y cuando hablamos de cliente interno de trabajadores, tenemos que entender que los seres humanos somos diferentes y lo que vale para uno quizá no vale para el otro. Ya sé que eso cuesta mucho trabajo, que no tenéis tiempo, pero si queréis motivar a las personas, a los que trabajan para vosotros o con vosotros, pues hay que entender que no todo el mundo es igual. Por lo tanto, hay que destinar un poquito de tiempo, ¿no? No me voy a centrar mucho aquí porque no es el tema del taller, pero quería dejaros, veréis que os voy a dejar muchas plantillas para que después podáis trabajar y después del taller pues seguir profundizando. Y esto sería un mapa de experiencia de cliente interno en cómo funciona todo lo que es una incorporación de una nueva persona en el trabajo. Es decir, desde que se preselecciona, cómo se hace esa entrevista, cómo es el primer día, cómo hay la comunicación interna, cómo son las herramientas que tiene que utilizar para trabajar, cómo favorecer el clima y las relaciones laborales, pues si tiene que tener herramientas, pues qué tipo de herramientas tienen que estar preparadas para cuando llegue y cómo si esa persona trabaja en cocina o trabaja en sala o trabaja en recepción o trabaja donde trabaje, cómo hay que explicarle cómo funcionan las relaciones con otras áreas y departamentos y también cómo accede a los manuales, a los procedimientos. Es decir, estas son cosas que tenemos que tener al menos pensadas. Y después podemos trabajar, oye, ¿qué sería lo correcto? ¿Qué recibe realmente? Eso, ¿qué emoción provoca en esa nueva incorporación? Y veríamos qué aspectos de mejora tendríamos que aplicar para que esa experiencia cliente interno fuera pues diríamos, smooth, ¿cómo se llama? Que fuera correcta, ¿no? De alguna manera. Entonces, aunque hoy ahora hablaremos del cliente final, nunca debemos olvidarnos de ese cliente interno. Dicho lo cual, bueno, esto es la plantilla porque si lo queréis después imprimir, como os van a pasar la presentación, lo podéis usar, lo imprimís y lo trabajáis con papel y lápiz, ¿no? O esto es os dejo aquí abajo un enlace a una plantilla que podéis descargaros, creo que es Expressia, es gratuita, si no, la última vez que yo la vi era gratuita y es lo mismo que habéis visto antes, pero un poquito más trabajado, ¿de acuerdo? Entonces, al final, ¿de qué se trata? Es de diseñar buenas experiencias de cliente. ¿Por qué? Porque es que esto evita muchos problemas a posteriori. Si tú tienes una buena experiencia, pues el cliente está contento, no se queja, no es que ella no se queje, es que no habla mal de ti y fomenta que otros vengan. Porque al final hay esa frase de que el cliente es el rey. Yo digo, no, el cliente no es el rey, ya gobierna. De hecho, el cliente no es tonto. Tú, mira, esto es una foto de una casa rural china, no en la zona de Valladolid, que pone estas fotos en su web. Pero la foto que pone el cliente en las redes sociales es esta.
Por lo tanto, claro, ¿qué pasa con esto? Que la gente te va a poner va a hablar mal de ti porque has generado unas expectativas que no vas a cumplir. Tú, cuando ves las fotos de la izquierda, tú te crees que esa piscina mide 25 metros, que es olímpica casi, pero al final te das cuenta que es una de estas que vale 50 euros en cualquier supermercado, ¿no? Por lo tanto, es importante trabajar eso, ¿no? Porque además, mirar, en 60 segundos se ven más de 4,7 millones de vídeos en YouTube, más de casi 700 scrollings en Instagram, casi 200.000 tweets en Twitter. Por lo tanto, las redes sociales, los medios sociales son un elemento clave. Y tú dices, bueno, ¿y cómo puedo yo utilizar esto a mi beneficio? Mirad, esto es un caso de una agencia de viajes que tiene, pues no sé, bueno, de hecho tú buscas, está en Perú y está como en Machu Picchu, ¿no? Está como especializada en todo lo que es Machu Picchu y la zona de ahí. Entonces ellos tienen como la política de grabar muchos vídeos, testimonios de los clientes. Entonces, cuando tú buscas Machu Picchu Travel Agency en Google y lo buscas por vídeos, que es algo que hace mucha gente, cuando buscas algo de turismo, muchas veces la gente busca vídeos, ¿no? Mejor que leer cosas o imágenes. Y cuando buscas por vídeos, mirar, su canal sale en el top 5. Y cuando buscas en YouTube, que es el segundo buscador más importante del mundo, sale un testimonio como número 1. Por lo tanto, todos los testimonios al final son pues una publicidad ganada. Mira, tienen 244 vídeos de pasajeros de Colombia, 94 de Chile, 12 de Estados Unidos, 235 de México, 216 de Argentina, 9 de Paraguay, 41 de Brasil, 8 de Guatemala, 6 de Guatemala, Perú 15, 27 de España, 26 de España, tienen como dividido. Entonces aquí te das cuenta que tienen un montón de vídeos, solo testimonios de todo tipo de clientes. Por lo tanto, el cliente es el mejor equipo de marketing. Cuando alguien está dispuesto a salir delante de una cámara y decir que han tenido una fantástica experiencia con Machu Picchu Travel, pues significa que, oye, si 400 personas de todo el mundo, de todas las razas, de todos los idiomas, hablan bien de esta agencia de viajes, vosotros, como mínimo, si los encuentras en Internet, les pedirías presupuesto, ¿no? Pues esto es lo importante es trabajar primero la experiencia cliente y después fomentar que los clientes hablen bien de esa experiencia, ¿vale? Entonces, también eso que hace, pues fidelizar a los clientes finales, a los externos, para que ellos repitan. Cuando tú creas diferentes experiencias de cliente, la gente puede venir a probar otras cosas. Cuando creas otros productos, fomentas que alguien repita y que si repitan, pues a lo mejor se vengan con sus amigos. Hay que fomentar eso también. Y si no vuelven, que nos recomienden a los amigos. Estamos muy centrados en la comercialización cuando lo que hay que hacer es montar experiencias y tener desde el momento cero ideado cómo fidelizamos a los clientes y cómo ellos nos traen otros. Igual pasa con los clientes internos. Si nosotros somos una empresa que necesitamos talento constantemente, ¿quién puede ser los captadores de talento? Pues los trabajadores que están en nuestra empresa, que están contentos, que van a recomendar a sus amigos que vengan a trabajar en la empresa.
¿Por qué? Pues porque se está a gusto, se trabaja a gusto. ¿Se viene a trabajar? Claro, pero a gusto. Por lo tanto, esto es importante también tenerlo en cuenta. Yo, cualquier duda que tengáis, como ha dicho ya, como se ha dicho al principio, lo podéis poner ahí en el chat, como queráis. ¿De acuerdo? Y también cuando diseñamos las experiencias, tenemos que tener muy claro quién es nuestro cliente. Al final, nuestro cliente ahora se denomina buyers persona, los compradores. No es que hagas una experiencia para la familia Pérez o para la mamá de la familia Pérez, sino que tú defines qué tipos de clientes tú quieres ofrecer tus productos y haces como una representación ficticia. En esta empresa en concreto, ahora hablaremos de cómo se hace, como veis en la imagen, tiene varios buyers persona. Una es Sasha, que como veis es una mujer, otra es Isabel, otra es Julia y otra es Rob. Y aquí no es que vendan solo a Sasha, es que han definido una serie de aspectos hasta qué marcas compra que definen a Sasha, que definen a Isabel, que definen a Julia o a Rob. Y en base a eso adaptan las experiencias a esa tribu, a ese grupo de clientes. Por lo tanto, es importante tener muy claro quién es nuestro cliente. Hasta ahora decíamos, ¿quién es nuestro público objetivo? Pues hombres de 25 años, de clase media, de Madrid y directores de marketing. En el buyer persona tendríamos que profundizar más. Pues buscamos a Robertos, hombres de 25 años, de clase media, español, de Madrid, que esté soltero, que sea director de marketing, pero que incorporemos otros aspectos que lo definan. Pues invita a sus amigos a casa y les cocina. Le apasiona la gastronomía, viajar y fotografía. Guarda en un Moleskine todos los datos de los viajes que realiza. Hace diferentes sketches de los paisajes que visita. Es muy divertido y está siempre con amigos. ¿Y qué lee? Pues blogs de viajes, de gastronomía, fotografía. Pues bueno, si yo tuviera que crear una experiencia para Roberto o para los miles de Robertos que hay en España y en Madrid, probablemente me sería más fácil diseñarla con esta información de la segunda columna que con la que tenía en la de público objetivo, ¿no? Por lo tanto, cuanto más conozcamos a ese buyer persona, más fácil será poner y diseñar esas experiencias. Por lo tanto, ¿cuáles serían los datos que tendríamos que empezar a trabajar cuando definimos un buyer persona? El nombre y edad, situación profesional y personal, datos demográficos, comportamiento desde experiencias, objetivos, qué problemas tiene, qué retos tiene. Pues si Roberto le encanta la gastronomía, pues a ver qué les podéis ofrecer en la Diputación de Valladolid. Y diréis, bueno, pues es que hay muchos buenos restaurantes. A ver, es que los restaurantes no es suficiente. Pensar que a Roberto le gusta cocinar, le gustan recetas, le gusta experimentar, le gusta conocer cosas para sorprender después a sus amigos cuando vuelva a Madrid. Pues a lo mejor un restaurante lo que tiene que hacer es tener vídeos en YouTube de cómo prepara las recetas y además ofrecer en la carta del restaurante que si le gusta preparar yo qué sé, tener 5 platos pensados y poderles preparar a esos clientes pues una parte de las recetas con los productos que necesite para hacer esa receta de la gastronomía de la zona de Palencia. Es decir, Roberto no le basta con comer o cenar en un restaurante. Quiere experimentar cosas relacionadas con la gastronomía.
Por lo tanto, ahí es donde una vez definimos a ese buyer persona, podemos empezar a crear este tipo de experiencias. Entonces, cuando decimos, bueno, el nombre y la edad, perfecto, ya lo escribiríamos, su situación personal, a qué se dedica, qué rol, qué posición tiene el trabajo, qué herramientas utiliza, qué estudios tiene familia, qué tipo de familia, porque ahora es divorciado, divorciado con hijos, divorciado sin hijos, separado, separado sin hijos, arrejuntado, con hijos de una pareja, arrejuntado con hijos y hijos de la otra, los suyos y los otros. Es que es somos multiclientes y multitodo. Y es más, un cliente puede ser multicliente. Si yo voy solo de viaje por trabajo, necesito unas cosas. Si voy con mi mujer en plan romántico, otras. Si voy con mi hijo Unai en familia, otras. Si voy solo con mi hijo Unai, otras. Y eso es lo que se nos ha complicado. Más que nada se nos ha puesto exigente, ¿vale? Después hablaríamos de datos demográficos, de los comportamientos que tiene ese cliente, qué problemas que les preocupa, qué retos y deseos tiene, profesionales, personales, qué quejas, qué miedos. Muchas veces cuando viajamos tenemos miedos a qué cosas pasarán. El típico miedo de que tú te vas a un restaurante o te vas a un hotel y la cocina no esté limpia, ¿no? Y dices, uy, lo que puede pasar ahí. Pues bueno, pues si sabes que tus clientes tienen miedo a eso, ¿qué puedes hacer para trabajarlo, ¿no? ¿Qué motivaciones de compra puede tener? ¿Dónde busca? ¿Qué factores clave compra? Un poco qué compra online, offline. Bueno, ahora casi todo se compra online, la verdad. Y bueno, y buscar en base a ese perfil qué mensajes cortos y sencillos puedo hacerle llegar, qué plantillas puedo crear de comunicación visual. Ahora están muy de moda los memes, ¿no? Las cosas que se puedan compartir en WhatsApp, en las redes sociales, en todas esas nuevas herramientas, ¿no? De comunicación. Aquí os dejo la plantilla para que después podáis usarla si la queréis usar, ¿vale? Por eso después cuando Carlos os haga llegar la presentación, pues la podéis usar. Permitidme un momento que beba. Muy bien. Vayamos ya a entrar en lo que se denomina la experiencia, la economía de la experiencia. Al final, en turismo, cuando hablamos de experiencias, lo que tenemos que hacer es fomentar que haya experiencias en el máximo de momentos y el máximo de momentos de sorpresa del cliente, ¿no? Este libro, si os interesa este tema, os lo recomiendo, que es La economía de la experiencia. Y ellos dicen que el lugar de trabajo es un teatro y cada negocio es un escenario. Y tienen razón. Al final, de alguna manera lo hacemos. Si ahora viene Navidades, pues pondremos las bolas, la decoración, la musiquita navideña, los villancicos y todo eso, ¿no? Cuando viene, pues yo qué sé, ¿cómo se llama esto de esto de las calabazas y todo eso que se me ha ido? Halloween, Halloween. Que yo de pequeño lo de Halloween ni se conocía. Entonces, claro, van cambiando las cosas. Entonces ya ponemos telaraña, ya ponemos las castañas, las calabazas, la música tenebrosa. Pues bueno, de alguna manera, ¿por qué eso no puede ir a lo largo del tiempo durante el año? ¿Por qué no podemos tematizar constantemente como, yo te digo como si fuera un teatro, ¿no? Pero sí, de alguna manera que el cliente encuentre algo diferente y que vea que, ostras, pues oye, voy a repetir porque ahí siempre hay algo diferente. Lo que pasa es que si tú hace 20 años que tienes todo igual, pues la gente ya no les motivas a ir, ¿no? Y de hecho, esto de la economía de la experiencia, hay que ver cómo ha evolucionado, por ejemplo, las fiestas. Al principio, cuando yo era pequeño, la fiesta era, mi madre hacía una tarta esta de galletas mojadas con leche
y yo invitaba a mis amigos y ya está. Y en casa hacíamos la fiesta. Después ya mi madre, como lo de las tartas no lo llevaba muy bien, pues bueno, ya se especializaron las pastelerías en personalizar las tartas, que si el niño es del Barça, pues la hago del Barça, si es del Madrid, si es del Valladolid, si es de lo que sea, o si al niño le gustan los ositos, o si a la niña le gustan las princesas, o a la niña le gusta el fútbol, o a la niña le gusta, yo qué sé, los caballos. Pues, oye, las tartas, la decoración, ¿no?, de la casa, pues ya era como un rollo más trabajado. En mi casa, nosotros vivíamos en una casa con jardín y era, oye, como era en agosto, el 13 de agosto, pues nada, mi madre ponía las mesas fuera y los niños a correr todo el tiempo y los papás ahí a tomar cervecita y patatitas y hablar, ¿no? Y los niños corriendo para arriba y para abajo por el pinar. Pero ahora vamos, esto, la experiencia se ha yo qué sé, en el Museo del Robot te organizan un cumpleaños, hacer una película de stop motion, un parque de trampolines, hacer origami, anillar pájaros, karting, tarde en un centro de belleza, en un parque temático, en un estadio de fútbol. Anda que no ha cambiado la experiencia que tenía yo cuando era pequeño ahora. Y si os fijáis, va muy relacionada con el buyer persona. Si esa persona tiene pues una afinidad con un equipo de fútbol, pues lo quiere hacer en el estadio de fútbol y que le regalen la camiseta firmada por todos los jugadores. Si la niña, el niño o el papá o la familia es un rollo muy tecnológico, pues se irán al Museo del Robot. Si es un niño muy activo que no, pues estará en los trampolines. Todo se va adaptando dependiendo del buyer persona. Anillamiento de pájaros, pues a las familias así más sostenibles, más rollo naturista. Entonces, como veis, estamos pasando a que el cliente, dependiendo de ese cliente que compre el producto, pues van creándose experiencias y productos. ¿El cliente es el rey? Bueno, antes lo hemos dicho, es quien gobierna y al final un cliente enfadado es lo peor. Yo tengo un ejemplo mío que hice porque MediaMarkt me dio un servicio penoso y entonces durante una semana estuve creando presentaciones, vídeos, vamos, para intentar ver hasta qué punto podía posicionar un hashtag, que era nunca más MediaMarkt. Entonces hice presentaciones, usé Facebook, vamos, hasta hice anuncios, hice una pequeña campaña en Facebook, estoy hablando de hace ya años, para ver cómo eso funcionaba. Lo utilicé también como un ejemplo para poner en mis presentaciones, ¿vale? Pero, por ejemplo, tengo un par de presentaciones en SlideShare que llevan ya casi 20.000 visualizaciones. Un vídeo que subí a YouTube lleva 8.000 y pico ya de visualizaciones. Creé un blog que es mediamarktvillalba.blogspot.com, gratuito, y cuando tú buscas, pues sale en el puesto 8 cuando tú buscas MediaMarkt Planet Ocio Villalba. Y cuando buscas por vídeos en Google, sale el primero. Ejemplo de cómo no tratar un cliente, el caso MediaMarkt. Y sale un segundo que está ese vídeo alojado en Pinterest. Es decir, imaginaros el impacto. Evidentemente, yo no voy a hacer sombra a MediaMarkt, porque MediaMarkt es tan grande que es tontería. Pero una marca pequeña puede realmente impactarle. Y después hay que trabajar los intangibles para crear esas experiencias de clientes, ¿no? Imaginarium, por ejemplo, no sé si os habéis fijado, tiene una puerta pequeñita para que pasen los niños. Eso es experiencia de cliente. Esto es estar pensando en ese cliente, ¿no? Porque además tiene dos clientes. El que paga los juguetes y el que
decide qué juguete. Disney Park, Disneyland también trabaja mucho y es muy importante trabajar los intangibles como factor diferencial, porque como os decía al principio, la tecnología al final simplemente es un elemento más. Si yo tengo un restaurante, un hotel o lo que sea y pongo tecnología, probablemente el de al lado, la competencia, me lo va a poner y estaremos a la par a nivel tecnológico. Entonces ya he perdido ese factor de competitividad. Donde verdaderamente está la diferenciación, está en la hospitalidad, la amabilidad, la simpatía, la profesionalidad, la competencia, la iniciativa y predisposición, el conocimiento del destino, ser flexibles a la hora de intentar solucionar problemas, la eficiencia, la capacidad de resolución de situaciones, la empatía, la buena apariencia. Esos son intangibles que van más allá de que la habitación tenga pues un baño bonito, ¿no? Que yo no digo que no sea importante, pero el valor lo aporta los intangibles, ¿no? Por lo tanto, hay que tener un espíritu de curiosidad. Yo, como Enola y Sherlock Holmes, ¿no? Hay que de alguna manera que todo el mundo tenga esa opción y esa mentalidad de dar un buen servicio, de atención al cliente, dar una buena experiencia. Hay que intentar anticiparse a las expectativas del viajero. ¿Y cómo lo hacemos? Lo primero, pensar qué podría necesitar el cliente, intentando ver un poco el futuro, ¿no? Entendiendo cómo ese buyer persona puede necesitar cosas a futuro. Ser honesto, honesta, humilde y de mente abierta al cambio y a la innovación. Practicar la escucha activa y observar mucho el lenguaje corporal. El lenguaje corporal nos dice muchas cosas de los clientes, tanto el interno como el externo. No deis nada por hecho. Analiza a los clientes porque las personas, cada uno es un mundo. Entonces intentemos buscar esos paralelismos con esos clientes, ¿no? Escucha en los foros, están hablando de ti en todos lados. Ponte en su piel. Prepara soluciones en base a las experiencias de anteriores clientes. A lo mejor no tendrás una solución perfecta, pero sí un 40% de una solución de un problema que tuviste anteriormente. Pero muchas veces lo sabemos, los problemas que vamos a tener mañana y no hacemos nada al respecto, porque siempre estamos apagando fuegos, siempre tenemos tantas cosas que no nos centramos en eso, ¿no? Comparte la información con la gente. Y practica, como os he dicho antes, más que el customer centric, el human centric. Y para desarrollar ese mapa de experiencia cliente, como os decía antes, tendríamos que intentar visualizar qué piensa el cliente. Y de alguna manera es como si fuéramos capaces de ver con los ojos del cliente. Porque el problema es que estamos muy centrados en desde el punto de vista de la empresa, lo que le interesa a la empresa, lo que le hace más cómodo, lo que le hace ganar más dinero, sin tener en cuenta esa visión y esa parte de cliente. Por lo tanto, si nosotros sabemos que este niño, cada vez que tiene que ir a hacerse esa prueba en el hospital, que le asusta, que le frustra, que le da miedo, que le provoca malestar e infelicidad, ¿qué podíamos hacer? No podemos cambiar la historia, pero sí podemos adaptarla y crear un entorno un poco más amable para este niño. Si sabemos que las habitaciones son aburridas en los hoteles, perdonad que he bebido, pues hagamos como el Hotel del Juguete en Alicante, perdón, habitaciones un poquito más para niños. Es decir, centrémonos y pensemos en qué puede
¿qué podemos hacer? Si sabemos que el cliente piensa que en las cocinas pasan cosas extrañas, sobre todo después de haber visto los programas estos de Pesadilla en la cocina y de los chefs estos que van por restaurantes, claro, uno dice, ¿todos los restaurantes son igual? Entonces la gente dice, madre mía, pero si las cámaras, en todos los restaurantes las cámaras están hechas una mierda, uy, perdón, están hechas una porquería. Ostras, la gente, claro, dice, aquí pasan cosas de extraterrestres, ¿no? Pues oye, pues crea la cocina en abierto o pon una cámara que desde el móvil puedan ver qué sucede en la cocina. Haz que el cliente gane confianza. Por lo tanto, si seguimos todos esos pasos, llegaremos a la hora de crear esa experiencia de cliente, que al final no deja de ser una herramienta visual, ¿vale? Y sería algo como esto. Carlos, ¿me puedes comentar cómo vamos de tiempo? Pues sí, claro que sí. Nos quedan aproximadamente 35 minutos. Tienes como 15 Perfecto. o 20 minutos todavía. Venga, perfectísimo. Es para ahí, para cumplir con los horarios, para que tengáis una buena experiencia de cliente, ¿eh? Porque al final, ahora, bueno, yo hoy tengo dos clientes. Vosotros, los que escucháis el, lo que es el webinar, y después la Diputación, ¿no? Que es la que a través de Carlos pues ha contratado este webinar. Entonces yo tengo que pensar en la experiencia vuestra de cliente. Al final, como veis, todos tenemos que pensar en eso. Entonces, de manera así un poco a grandes rasgos, después ahora entraremos en estas últimas 20 minutos, entraremos en diferentes mapas de experiencia y veremos cómo se hacen. Tendríamos que primero, bueno, esto es Mónica y John, que se dan cuenta de que es su aniversario, tal día, uy, si es nuestro aniversario, entonces planifican una comida, ¿no? De celebración. Entonces aquí definimos el buyer persona, quiénes son Mónica y John, imaginariamente, ¿eh? Qué motivaciones tienen y qué frustraciones podían tener, qué cosas podrían salir mal. Después tendríamos aquí arriba, diríamos, las fases de ese proceso, es decir, antes de ir a la cafetería, camino a la cafetería, en la cafetería, y aquí podríamos seguir tantas columnas como quisiéramos. Después de la cafetería, una semana después de la cafetería, de haber experimentado eso, para nosotros decir, oye, pues una semana después, la experiencia cliente estaría bien que les pidiéramos consejo, que cómo fue la historia, a ver si nos aportan algo y que ellos, bueno, pues nos ayudaran a mejorar, ¿no? Entonces, sería, ¿qué pasa en esas fases? Pues se dan cuenta de que, uy, tenemos el aniversario, hay que buscar un sitio, elegir, habrá que ver si hay parking, si no hay parking. Llegan a la cafetería, al restaurante, es el momento de pedir, hay que esperar la comida y después sería, reciben la comida. Bueno, podríamos poner aquí tantas cosas como quisiéramos. Podríamos incluir qué frases ellos podrían decir en todas estas fases y columnas. Ahí son los puntos de contacto, esto es muy importante en los mapas de experiencia cliente, que son las personas, las webs, puede ser un camarero, puede ser una web, puede ser una app, puede ser, bueno, cualquier elemento que el cliente interacciona con él. Entonces, en cada fase hay, pues por aquí es que se dan cuenta de que, uy,
tenemos que celebrar el este, pues ¿qué harán? Lo primero es buscar en internet y después encontrarán una web, buscarán en redes sociales, visitarán esa web. Después, cuando lleguen ahí, por ejemplo, la cafetería tiene un parking, pues el parking será el touch point. Es fácil aparcar, no es fácil, es de pago, no es de pago, está incluido si un cliente viene y porque su aniversario se lo regalamos. Es decir, cualquier elemento de interacción con el cliente es un punto de contacto que hay que tener muy en cuenta. Después, ahí hay un proceso, que es lo que ellos hacen, y como veis abajo, hay una curva emocional. Cuando tú vives una experiencia, si tú pones pues arriba lo positivo y abajo lo negativo y en medio lo neutro, ni frío ni calor, no es que esté mal, pero tampoco es para matar, pues tú puedes ver cuando el cliente no tiene una buena experiencia, baja la curva emocional, cuando tiene una buena experiencia, sube. Y entonces ahí de una manera gráfica puedes ver cuando lo estás haciendo bien y cuando lo estás pues no haciendo tan bien y te salen las opciones de mejora. ¿Vale? Así que los elementos básicos es una ilustración, trabajamos los buyer persona, todo lo que son las interacciones que hace el cliente, tenemos esas emociones que van pasando si el cliente tiene o no tiene una buena experiencia, están los touch points o los momentos clave que el cliente interactúa con tu marca, pero a través de un parking, lo que sea, una app, una persona, una web, cualquier elemento que son muy relevantes y ahí es donde tenemos que afinar muy bien. ¿Cómo podríamos hacerlo? Por ejemplo, imaginaros que Jimmy, yo soy el cliente y quiero después de esta pandemia, pues quiero irme un fin de semana con mi mujer a un hotelito rural, ahí, no sé, no voy a decir ningún sitio de Valladolid porque tampoco quiero ahí, pero bueno, conozco algunos donde de alguna manera, no sé, por ese canal de Castilla tan maravilloso que tenéis, bueno, no voy a hablar de nada concreto, pero imaginemos un hotelito rural con su spa, con una piscinita ahí, todo fantástico, con algunas actividades en la naturaleza, para estar con mi mujer para un fin de semana de estos de desconexión, de dejar casi el móvil en casa y olvidarme, dejar a mi hijo con la suegra, bueno, ya lo puedo dejar solo, pero bueno, para estar yo tranquilo, que si pasa algo que mi suegra le pueda echar una mano, ¿no? Entonces, ¿cómo sería eso? Pues bueno, las acciones del cliente, que es aquí lo que veis aquí, en esta parte de aquí, sería primero busco en internet, reservo y pago, cómo llego al hotel, cómo es el tema de bajar las maletas, dónde dejo el coche, cómo es el check-in, cómo es el traslado hasta que llego a las habitaciones, cómo es la comida, el servicio en el restaurante, después esa piscinita en el exterior, oye, cómo es el spa, los tratamientos, cómo es la habitación, cómo descanso, cómo es el colchón, y después esas actividades de ese centro de actividades deportivas o en la naturaleza, ¿no? Eso serían las diferentes fases que yo he definido. Vosotros podíais poner, yo os daré después una vacía y podéis poner las que queráis. Pues aquí lo primero es, a ver, Jimmy busca en internet. Entonces va a Google, ¿no? Va a la web y busca en Google. Entonces, ¿qué es lo que yo espero? Pues que encuentre vuestro hotel, pues bien posicionado, que hayáis hecho un buen trabajo de SEO en vuestra web, que tengáis
de eso os hablará probablemente Tirso, que hagáis un buen SEO y que pum, me aparezca ahí perfectamente, la web sea muy chula, muy bien diseñada y wow, y me entre por los ojos, ¿no? No tenga que buscar 50 veces a ver dónde encuentro las cosas. Bueno, pues en este caso tenéis una web chula, bien posicionada, y yo digo, ostras, qué guay, ¿no? Qué hotel más chulo. Entonces ya me estoy emocionando, pues la emoción es positiva. Después tengo que pagar y a mí me gustaría pagar con PayPal o con criptomonedas, pero solo es tarjeta de crédito. Bueno, hombre, no pasa nada, pero si mi buyer persona es un tío muy tecnológico, pues no estaría mal de que pensáramos en poner PayPal, ¿vale? Después, ¿cómo llegar? Pues a ver, que cuando llegas a entornos rurales no es lo mismo que llegar por autopista. Entonces hay que facilitar que el mapa esté bien, que esté bien señalizado, todo, ¿no? Entonces, como veis, el cliente va interactuando pues con el mapa, con las maletas, con el acceso al parking, con la recepción, el check-in, y vas viendo qué espera el cliente, y eso lo podemos saber todos, y qué recibe. Y abajo la emoción va cambiando la carita de neutra, positiva o negativa. Las negativas, como veis, están marcadas en rojo chillón o un rojo casi menos fuerte, que veis que la emoción es negativa. ¿Por qué? Pues ahí el cliente ha tenido un mal servicio, en el caso del restaurante. Perdona, Jimmy, no Ahí, vemos los colores que comentas. Está en blanco ¿no? la pantalla. Está. Ahora sí, ahora sí. Pues no Es sé qué le que pasa, porque se queda como nada, atontoliná. Vale, nada, ¿ahora lo veis? sí, 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 fenomenal, gracias. Vale, perdón. No, fantástico, ¿eh? Porque yo lo tengo en mi pantalla. Entonces, perfecto. Entonces vemos ahí qué áreas de mejora. Aquí rápidamente tú ves dónde ese hotel con spa rural y tal está fallando. Y eso lo podemos detectar de las quejas que publican los clientes, de que los propios trabajadores nos dicen, oye, es que todo el mundo se queja de los colchones. A no ser que sea una estrategia para vender masajes en el spa, que también estaría bien, ¿no? No digo que no. Pero bueno, ahí detectamos cuáles son los puntos rojos, que son donde deberíamos empezar a trabajar. Tenemos los puntos como rositas, que son los que a lo mejor no son tan graves, pero sí tendríamos que empezar a ver. Y después tenemos los naranjas, que bueno, que vamos viendo si realmente hay que mejorarlo o no, porque a lo del PayPal pues podía ser un tema puntual y tampoco nadie más nos está pidiendo PayPal, ¿no? Nada, diste con un cliente muy friki como yo y bueno, pero eso a lo mejor, oye, nunca más. Pero claro, si cada semana empiezas a ver que la gente dice, oye, estaría bien que pudiera pagar en PayPal, pues oye, a lo mejor hay que pasar eso a un rosita para empezar a ver cómo lo integramos, ¿no? Eso sería una manera de hacer un mapa de experiencia de cliente, pues muy básico. Aquí lo que haríamos es basarnos en esta plantilla, hacerlo, ¿vale? Podríamos hacerlo también en un formato editable. Esto, de hecho, ahora lo que os estoy aquí presentando es un Google Docs. Entonces, imaginaros que yo lo tengo aquí editable. Yo lo podía crear en Google Docs. ¿Veis la pantalla, no? Perfecto, perfecto, sin problema. Vale. Entonces yo vengo aquí y como es editable, pues aquí trabajo, ¿no? Escribo y podría ir cambiando todo. Y de esta manera lo tendría online, lo podríamos ir viendo. Si no, bueno, espera, voy a borrar esto. Si no, simplemente lo que hago es, pues, imprimir esta y lo expongo en papel, ¿no? Al final son maneras de empezar a trabajar este tipo de herramientas que te ayuden a diseñar de manera sencilla, porque esto
lo puedes complicar como tú quieras. Por lo tanto, estos son al final diagramas de alineamiento que desde una manera visual trabaja las experiencias de cliente. Pero ¿qué pasa? Que hay mapas de experiencia de cliente, Service Blueprint, hay mapas de empatía, hay un montón de mapas para trabajarlo, ¿no? Y lo que tenemos que tener es una visión de entender una cosa, y es que el cliente, cuando, digo por la importancia de la experiencia cliente, el cliente cuando, si vosotros ahora os tenéis que cambiar de coche, ¿no? Y estás ahí por la noche cansado y te pones ahí a ver, yo qué sé, la tele, ¿no? Digo yo, o ver el Facebook o lo que sea. Y de repente dice, empiezan a salir, yo qué sé, anuncios de una marca de coches. Lo más normal que hagas es cuando hayas, ay, este modelo, qué chulo, qué tal, y mira, yo estoy ahora pensando en cambiarme el coche y tal. Probablemente lo que haréis es ir a buscar en internet qué opinan los clientes de ese coche. Y si vosotros encontráis quejas, opiniones negativas del coche, a ver cuántos os lo compráis. Probablemente nadie. Probablemente nadie. Entonces, hay eso que se llama el Zero Moment of Truth, que lo definió Google, que es que tenemos que motivar a través de esas opiniones que encuentran positivas a que los clientes vengan a consumir tu producto y a fidelizarlos. Por lo tanto, ese mapa de experiencia cliente, ese diseño de experiencia cliente es clave. Y aquí os pongo pues un caso de un restaurante. Pero ¿qué pasa? Que al final el restaurante de entrada ha creado un producto diferente. Esto es un mapa de experiencia cliente. Como veis, cada uno lo puede hacer como quiera, el diseño. Aquí vemos pues lo que es la fase antes de ordenar, ordenando, consumiendo, qué hace el cliente, todos estos, la curva emocional, con qué interactúa, cuál es el proceso, cómo se siente, que vive el cliente y después un poco aquí definimos si es una app, si es un móvil, si es, no sé. Aquí definimos un poco si hay algún tipo de plataforma, aplicación que interactúa al cliente, porque a veces es mucho por ahí. En este caso, pues ella es una persona que se da cuenta a media mañana que está siendo una mañana muy intensa y dice, uy, tengo que buscar un sitio donde pueda comer saludable, ligero, pero que me llene bien para seguir aguantando la tarde, pero además me gustaría hacerme un masaje y busca y encuentra este restaurante que además de comer comida saludable y todo eso, pues te da un masaje cuando terminas antes de ir al trabajo, ¿no? Por lo tanto, como veis, se puede hacer en multitud de formatos, más gráfico, menos gráfico. Lo importante es entender ese procedimiento y cómo eso se trabaja, ¿no? Y ya para terminar, como os decía, lo puedes hacer todavía más complicado si quieres. Bueno, aquí tienes, pues en este caso, como veis, hay más cosas, sigue habiendo ese buyer persona, sigue habiendo esas fases, antes, durante, después, sigue habiendo qué objetivos tiene de alguna manera el cliente, qué frases puede pensar, hasta podíamos definirlo con una imagen, qué expectativas tiene el cliente, cómo son las emociones, cuáles son los touch points y los procesos, cómo es ese proceso, qué problemas encontramos, qué ideas, oportunidades vemos de mejora, ¿no? También podríamos incluir abajo, por ejemplo, oye, pues, no sé, el check-in para que tenga el cliente una buena experiencia no puede durar más de 5 minutos, ¿no? Y podríamos incluir una línea que diga, aquí el tiempo es 5 minutos. Y si veo que
pues tardo 8 minutos, pues algo tendrás que hacer porque ahí la experiencia cliente baja, el nivel baja. Por lo tanto, ya os digo, yo empezaría con esas plantillas muy básicas, si no tenéis experiencia en eso, claro. Empezarían esas plantillas muy básicas, ¿vale? Pero si no, podéis ir complicándolo. Y después también podéis ir, si alguien quiere evolucionar más, pues puedes dar un siguiente paso y es que trabajas como si fuese un teatro, es decir, lo que sucede delante, pero para que eso funcione y esta gente que está aquí se lleve una buena experiencia, hay gente atrás que no vemos que también está haciendo que todo funcione y hay gente que no vemos ese día que ha hecho que esto de aquí delante sea posible. Por lo tanto, tendríamos 3 ámbitos, ¿no? Y ahí es donde yo os propongo que empecéis poco a poco, pero siempre me gusta dejar algunas opciones para quien quiera más y que trabajéis esos 3 estados. Aquí hablaríamos de cuál es la evidencia física, ¿vale? El email con la reserva, la entrada del exterior, unas claves wifi porque el check-in se hace con esa clave, ¿no? ¿Qué hace el cliente? Imprime la reserva, llega al hotel, hace el check-in, va a la habitación, va al restaurante, hace el pedido desde la habitación o confirma. Vamos, tú puedes poner aquí qué acciones hace el cliente, cómo interactúa con esta línea de aquí, que son los puntos de contacto con ese front stage, la parte de los artistas. Aquí veis cómo se relacionan ya eso con ese front stage y después podríamos incluir ese backstage. ¿Qué pasa en cada momento detrás de las bambalinas? ¿Qué tiene que pasar para que la experiencia cliente sea buena? Y la última parte sería, a ver, si yo tengo que hacer un check-in, pues necesito que el sistema de reservas, que el PMS esté todo bien organizado, ¿no? Entonces, aquí lo que podríamos hacer ya es rizar el rizo, ¿no? Incluir capas para trabajar el front stage, el backstage y todo lo que son procesos de soporte, qué tecnología, quién hace qué para que esto suceda. Por lo tanto, yo puedo después, con toda esta visión, interrelacionar departamentos, interrelacionar perfiles de trabajadores, quién hace qué pasa después de qué, y podría crear pues todo diríamos, una parte mucho más importante. Y al final podría incluir pues qué oportunidades tengo yo de mejora, ¿vale? Que eso sería ya todo el tema lleno. Por lo tanto, os dejo ya y termino estas webs con estas plantillas que podáis utilizar y nada más. Muy Fenomenal, bien. Jimmy. Pues un placer, de verdad que sí. Pasa Adiós buen a fin de semana. todos. Cuídate mucho. Y muchas gracias a todas y Igualmente. todos por habernos acompañado. Hasta luego.